Leo dos artículos de periódico del año 1998 que explicaban la historia de dos maestras que habían vivido más de 20 años juntas cerca de Valencia y que una de ellas había pasado por un hospital psiquiátrico y ahí la habían tratado por ser homosexual, ¿no? Entonces me emociona mucho el final, o sea, lo que cuenta de cómo acaban ellas dos, que no puedo decir obviamente porque sería un spoiler de mi propia historia, ¿no? Y empiezo a imaginarme cómo podría haber sido el principio y cómo ellas dos se podrían haber conocido y enamorado, porque la noticia daba a entender que eran pareja aunque la gente no lo supiera. Y de ahí sale Una luz tímida. Claro, fue primero la obra de teatro porque yo soy actriz, entonces siempre me enfrento a los proyectos artísticos primero desde el cuerpo, ¿no? Desde la necesidad de interpretar un personaje. Entonces, al principio era lo que yo necesitaba más, también por edad y por todo, ¿no? Interpretar el personaje de Isabel, que es una de las protagonistas de la historia. Y luego, a medida que lo iba interpretando, me iban surgiendo más dudas y más interrogantes a resolver sobre los personajes. Y eso me lleva a la novela, además la necesidad de reconectar de la historia de una forma más profunda. Y por eso decido que me voy a ir al pueblo donde sé que ellas, las dos maestras, vivieron un tiempo y fueron maestras ahí. Y al llegar al pueblo, un poco pasaron las dos cosas. Lo viví desde el cuerpo porque estaba en el espacio donde ellas habían vivido y eso me ayudó a conectar con la historia. Y además lo viví desde la soledad que es necesaria para escribir una novela, ¿no? Estuve muy a solas y muy a gusto y pude investigar más. Yo no he hecho un proceso de investigación al uso, es decir, yo no soy periodista ni me interesaba saber la verdad y nada más que la verdad. Yo quería explicar una historia de ficción y para eso me fue muy bien hablar con la gente y tener en cuenta los detalles y tener en cuenta la subjetividad de las propias personas, ¿no? Para entender cómo ellas vivieron su homosexualidad en los años 60, me interesaba ver cómo esa gente vio esa relación, qué cosas percibían y qué cosas no percibían. Entonces ellas sí que supieron esconder, las que no pudieron esconder. O sea, me interesó más conectar con las opiniones de las personas y también me interesaron más los silencios que las palabras, lo que la gente no quería contarme, ¿no? Me fue mucho más significativo que lo que sí. Claro, la época del franquismo la característica es el silencio, es el tabú, es lo que se queda en casa, ¿no? Entonces, en ese sentido fue un poco más difícil llegar al fondo, ¿no? Y por eso creo que necesité más tiempo, ha sido un proceso largo de escritura. Ahora yo hablo de los personajes, cuando hablo de cosas que me interesan me refiero para la historia, ¿no? Y a mí una de las cosas que más me interesaba, más que el tratamiento de electroshocks como tal, que no es una novela psiquiátrica, es una novela emocional y que se centra en la relación de amor de los personajes, era ¿qué puede llevar a alguien a tomar esa decisión de forma voluntaria? Por supuesto, la familia de Carmen la presiona para ir al hospital, pero hay una parte de ella que es lo que quiere también, ¿no? Que si le ofrecen la posibilidad de curarse, va a aceptar esa posibilidad, va a aceptar esa propuesta, ¿no? Entonces, al final, no solo es las consecuencias físicas o psicológicas que tiene eso, sino el peso del trauma de tú haber pasado voluntariamente por un hospital para cambiarte, para dejar de ser quien eres, ¿no? Lo que luego le pesa al personaje del paso del hospital es el trauma, eso es lo que le... Y en eso pues hablé mucho con neurólogos, con personas del mundo de la psiquiatría y todos me hablaban mucho de que lo que queda es la experiencia traumática y eso puede tener años y años de cola, ¿no? Yo creo que para la gente joven que no tiene la información de lo que pasó con el colectivo LGTBI durante el franquismo, por supuesto es muy importante y hacerlo desde el arte, que es quizás el vehículo más rápido para llegar a la gente joven. Pero es que también hay muchas personas, incluso que vivieron esa época, que no son conscientes de que todavía hay gente que está sufriendo las consecuencias del franquismo, ¿no? A mí es lo que, quizás la parte que más me emociona de esto, la gente mayor que no pudo vivir una vida normal y que tuvo que esconder quiénes eran
y que además ahora no tiene una red de apoyo porque tuvo que romper con la familia, que es una característica, por desgracia, muy común en el colectivo LGTBI mayor, ¿no? Entonces no tienen esa red de apoyo y quizás yo siempre hablo de la metáfora de la jaula abierta, ¿no? Es ese pájaro que tiene la jaula abierta pero que por algún motivo no vuela. Y creo que eso es lo que les pasa a Isabel y Carmen y a mucha gente mayor, que vienen de ese pasado y ahora no son capaces de vivir con libertad del presente y no podemos olvidarlos, ¿no? Hay que poner ahí el foco. La gente que está sufriendo el franquismo a día de hoy todavía, ¿no? Las consecuencias no solo del franquismo, del fascismo en su totalidad y de la homofobia a día de hoy. A mí es lo que me interesaba de esta historia y lo que me llevó a escribirla, que no son víctimas obvias de esa época, o no son las que salen en los libros de historia, sino que son vidas que de momento están en el anonimato. Al mundo de la novela sí, porque me parece que el proceso de producción como tal, yo vengo del teatro y eso se me nota, es mucho más, para mí ha sido más placentero. O sea, mi experiencia de momento con el mundo literario ha sido 100% agradable y me ha ido muy bien el aislamiento de la escritura. Entonces yo tengo ganas de volver a escribir. El teatro es muy externo y siempre dependes del resto, de la mirada externa que está mucho más presente. Con el libro, por supuesto que estoy pendiente de las opiniones de la gente, pero al final es algo que viaja solo, ¿no? Entonces no está tan presente el juicio, ¿no? Y sí tengo ganas de volver a escribir y de contar otras historias. Estoy reflexionando mucho sobre el mundo de la familia. De hecho, además tengo alguna cosa escrita que también tengo que recuperar, ¿no? Pero sí tengo muchas ideas. De hecho, ya tengo como 8 o 9, así que lo difícil va a ser escoger cuál. Y en agosto, que va a ser el momento para irme a caminar, escoger con cuál me pongo. El primer libro que voy a recomendar no es muy conocido aquí, es de Kiran Millwood Hargrave, se llama Bardo, Isla de Mujeres, y es en 1600 Noruega, una isla de pescadores, digamos, todos los hombres están en el mar y mueren, y solo se quedan las mujeres. Es una historia lésbica, preciosa, muy cocida a fuego lento, y a mí me encantó, o sea, lloré todo. Después, el segundo libro que quiero recomendar es La mala costumbre de Alana Portero, que además hace poco la conocí y es como que me enamoré fuertemente. Es un libro precioso que creo que es necesario. Es necesaria una escritora como ella en el mundo de la literatura actual, lleno de poesía y que acompaña mucho el libro. Y después, yo es que soy muy de sagas, me dan mucha tranquilidad y mucha paz las sagas. De vez en cuando como las necesito. Entonces quiero recomendar La amiga estupenda de Elena Ferrante. A mí son 4 libros que me han hecho vivir como una vida, ¿no? De principio a fin y es que hasta los volvería a leer. Recomendaría Hamnet o Hamnet de Maggie O'Farrell. Es un libro que he disfrutado mucho, es precioso y tiene mucho de teatro. Pues a mí el tema de mezclar literatura con teatro y entender historias que ya daba por sentadas me gustó mucho. Y por último, Lectura fácil de Cristina Morales. Me parece una obra un libro muy distinto ahora para recomendar. Sentido del humor, a la vez aprendizaje, pero a hostia limpia. O sea, es un libro que me impactó. Me hizo plantearme muchas cosas, aparte de que me reí, digamos, a carcajada limpia. Me parece muy interesante.